Y con esto vamos a cerrar la parte de sistema inmune, ¿ya? La próxima semana vamos a ver todo lo que ya la parte final que corresponde a organismo y ambiente, ¿ya? De hecho, ayer en común vimos el ciclo sexual femenino, ya la próxima semana tenemos que ver anticonceptivos y después de eso también la parte de común de organismo y ambiente. Ya de hecho, ya marqué las clases y les puse sus nombres, ya como para que sepan más o menos de qué le toca cada semana, ya. Porque nos quedan un mes, si hice el cálculo, excluyendo esta clase, quedan 4 clases, ya, así que estamos prácticamente a puertas de la prueba. Creo que la prueba es el 19, pues si no me equivoco. Ya, así que ahí estaríamos justito, justito. Queda justo un mes. Eh, ¿Qué van a materia van a retirar de fin de año? Esa de organismo y ambiente la van a sacar. No, ahí yo te voy a decir, pues te voy a decir, esta materia la van a sacar para la PAES de final de año. Ya, por ejemplo, la de fotosíntesis y cadena alimentaria entra. Esa la dejé en común, ya así tal cual. ¿Ya? Pero en electivo hay muchos contenidos de electivo que en realidad ya no entran. Por eso que creo yo que se van a concentrar muchísimo en evolución, van a colocar muchas preguntas de común con una dificultad un poquito más alta en el electivo, ¿ya? Y más preguntas de sistema inmune. ¿Ya? Eso es lo que yo creo que va a pasar a final de año, ya para poder equilibrar. Pero como que las últimas clases, las últimas, no las últimas tres, ¿ya? Esas en la parte final no van a entrar, ¿ya? Pero sí la de la próxima semana, que si no me equivoco es, creo que relaciones interespecíficas, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, y como te digo, te voy a ir diciendo, porque yo tengo, o sabes qué, yo se lo compartí a alguien eso. Te lo voy a enviar, voy a buscarlo. ¿Ya? Sí, pues tiene mucho de memoria el sistema inmune porque es un sistema. Si al final los sistemas en sí funcionan con muchas cosas de memoria. ¿Ya? Hay poco lo que hay que racionalizar. En evolución se da más para extenderse, hablar, porque lógicamente son temas que no están completamente cerrados, po, ¿ya? Pero en el sistema inmune está todo cerrado ya, po, ¿ya? O en los sistemas en general, entonces como bien poco lo que se puede extender más allá de eso. Claro, no te complicaría mucho, po. Como lo de evolución, que yo no claro, lo que pasa es que sí, pues justamente en evolución se habla muy poco de evolución en los liceos técnicos. Ya bueno, yo cuando trabajé en colegio fue en un liceo de adultos, pero enfocado científico humanista, pues, o sea, no era liceo técnico. Mi papá trabaja en un liceo técnico, hasta el día de hoy, todavía está jubilado, a punto de jubilarse el viejo, pero todavía está trabajando en un liceo técnico. Vi el profe historia. Entonces, sé más o menos no in situ, pero sé más o menos la realidad de esos chicos y en tercero y cuarto no, nada que ver, pues no tienen ciencia. Chao, ciencia. Menos en su liceo, que como que se enfoca en contabilidad, secretariado, computación, cuestiones como de oficina. Ya menos todavía. Y lo que más se nombraba la ley de Mendel y la de Darwin, nada más. Claro, la de Mendel ya no entra. La ley de Mendel ya no entra porque es parte de la genética mendeliana. La de Darwin sí, esa siempre va a estar ahí dando vueltas, ¿ya? Y no la van a sacar, así como así. Eh, Eso, po. Así que yo la próxima semana, o a partir de la próxima semana, la clase del jueves y la clase del viernes, te voy a decir, esto en la PAES de final de año ya no entra, ¿ya? Y esto sí entra. ¿Ya? Por lo menos en común, todo lo que vamos a ver entra, sin excepción. Eh, y en, y en electivos, sí, ahí hay algunas clases como la de los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. No, porque esa cuestión ya no, a final de año lo sacaron. Igual los ciclos biogeoquímicos han sido como un boomerang. Entran, lo sacan, después lo vuelven a colocar, después lo sacan, después se lo tiraron a química un tiempo que química los veía. Después los devolvieron a biología, después los sacaron, ¿ya? O los volvieron a poner para la PDT. Ahora los sacan de nuevo. No me extrañaría que los vuelvan a colocar el próximo año. Lamentablemente es una cuestión que es bien ambigua, por lo menos con los ciclos. ¿Ya? Y ciertos contenidos igual de organismos de ambiente que igual a mí me sorprende que lo hayan sacado, como por ejemplo la parte de poblaciones. Nada de las características de una población entran. Quizás puede ser porque mucho de eso se ve en historia. ¿Ya? Supongo que tiene que ser por ahí, y quizás se lo pasaron a los de historia. Y ahí quizás pasaba lo mismo, o termine pasando lo mismo. Eh, Pucha, va a llegar un momento que nos va a tocar verlo otra vez. Es muy probable.
Sí, era bien entrete, habían hartas características, hay un montón de ejemplos aplicados a poblaciones, pues como en evolución. Pues. En realidad se da mucho eso, estaban muy conectadas ambas. ¿Ya? Como en la, en la historia, es que depende de la historia, hay muchas cosas que son muy, bueno, la prueba en sí, la prueba de historia en sí tiene muchas cosas que son atingentes a nosotros como chilenos. Entonces, si le tenemos un leve gustito a la política, vamos a enganchar muchas cosas y vamos a entender el por qué ocurrieron. Entonces, como que ese es el enlace que en resumidas cuentas hay que hacer, po, para que no se vuelva tan tedioso. Y cómo nos golpea la realidad internacional también, po. Ya es un entorno macro que también nos afecta a nosotros. ¿Ya? Y ahí está el mejor ejemplo, la Guerra Fría. ¿Ya? Pero sí, como que hay que entender esa relación. Entendiendo esa relación, la prueba de historia debería ser mucho más simple. Pero no, sí, a mí tampoco me gustaba mucho la historia. Con los años le empecé a tomar el gusto a la historia, pero nada más que por ese tema más asociado. No, de hecho, eso de Pratt, así datos específicos ya no preguntan. Sí entran, lógicamente, relaciones internacionales, por ejemplo, en el contexto de la guerra del Pacífico, que es la única guerra que hemos estado y la única guerra que hemos ganado. Eh, pero claro, eso. ¿Ya? Antiguamente se pasaba universal, se pasaban contenidos de geografía, que ahora ya no entran. De hecho, de geografía queda súper poco, y nada más que aplicado a ciertos contextos históricos, nada más. Antes no, pues yo me acuerdo los profes de historia en el preu que estábamos, que era en CEPECH, eran 3 libracos de como 250 páginas cada uno. Uno tenía más porque tenían que ver historia universal, historia de Chile, geografía, los tres juntos. Y después el DEMRA dijo universal, para afuera. Y sacaron un libro entero prácticamente de contenidos que ya no se pasaban. Y que en realidad los sacaron porque tampoco los preguntaban, pues así que tampoco era algo que uno dijera, no, ¿saben qué? Que esto, oh, súper. Lo preguntaron el año pasado nomás, qué es lo que nos pasa con los ciclos biogeoquímicos, porque efectivamente el año pasado los preguntaron y este año no entran. Entonces uno se sorprende porque dice, pero si esto entraba, ¿para qué sacarlo? ¿Ya? Bueno, cosas que pasan. En conjunto con la TR100, claro, en la región del Biobío. Sí, pues son como los datos que uno maneja, si al final, como te digo, en historia hay que manejar ciertos contextos históricos y en función de eso tratar de defenderse. Sí, pues pero esa parte de colonia ya tampoco entra, ni la pregunta. ¿Te aburre la política? Es que, claro, depende, po. Depende del contexto político, pero sí hay muchas cuestiones que se aplican por lo menos de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha en contexto internacional, contexto nacional y política chilena. Y eso hay que entender, sí o sí. Sí bueno, y para atrás también un poco, por el contexto internacional, la política de 1810, de 1818, 1820, 23, 27, 33 y así, po, hasta llegar a la guerra del Pacífico. De ahí como que se olvidaron que hubo una guerra civil, y así, y saltan de nuevo a la Segunda Guerra Mundial. Porque como Chile ni participó en la primera, ni los gringos participaron en la primera. Eh, el de Versalles, sí, sí, todavía entra. Todavía sí, algo. Se menciona, pero nada más. Como que parte un poco de ahí, para adelante. Hay mucho, sí, es un poco. Como el contexto internacional que nos aplica a nosotros. Yo me acuerdo porque mi hija vio esa cuestión el año pasado, pues sí, ella dio la prehistoria. Sí, pues como 12 minutos. Tuvimos como un mes en guerra. Y después la gente, igual como cuando se gana Chile y van a celebrar Plaza Italia, aquí pasó lo mismo. La gente salió a celebrar en las calles y toda la cuestión. Que si nosotros ni tuvimos la guerra, no mandamos ni contingente, lo único que hicimos fue firmar. Claro, con la independencia de México que me llegamos un año después, claro, también. También. Ya, pues, vamos entonces. Bueno, la clase de hoy es un poco más corta, por eso es que me estoy tomando estas libertades y estoy usando el Zoom de Faraday, entonces no es problema que no se me va a cortar, pues, en resumida cuenta eso. O sea, tengo que terminar entre las 7:30, sí, pues, porque ahí después la ocupa el profe de matemáticas 2. Y veamos, pues, a ver, de trasplantes, sí se hacen hartas preguntas apuntadas esencialmente al porqué del rechazo del órgano, o también en su defecto podrían preguntar por qué se genera el rechazo. ¿Ya? O sea, está bien, ¿por qué se genera el rechazo? O por la memoria inmune. ¿Ya? Hay un anime que lo explica.
qué mejor que entenderlo con contextos en contextos externos. ¿Ya? Muchas veces se hace tedioso un contenido porque estamos como obligados a tomar un libro y tener que leerlo, o tomar un PDF y tener que leerlo y hojearlo y así a la antigua, cuando en realidad puede estar dentro de un contexto audiovisual que sea un poco más sencillo, más simple. ¿Ya? Lamentablemente la educación no ha evolucionado tanto o no la hemos hecho evolucionar más por la comodidad del profesor que por la comodidad del alumno. ¿Ya? Y ahí, lógicamente, ¿cómo se llama? Se va generando una brecha generacional. Ahora, ¿qué va a pasar con los famosos de la IA? El mejor ejemplo, el ChatGPT. Ese va a ser un temazo porque van a haber muchos profes que van a quedar desactualizados y que si no saben usar el ChatGPT para que le arme una planificación, van a estar sonados. Van a estar sonados, van a tener que armarla con ellos. Y van a tener que educar para poder usar el ChatGPT si las respuestas están ahí. O sea, yo hago una pregunta y le hago una pregunta a la IA que está detrás del ChatGPT y me da la respuesta completa. Se la puedo pedir en 20 líneas, en 15 líneas, en 50 líneas, en 1000 líneas y me la va a entregar. Entonces, bueno, ahí van a tener que actualizarse algunos. Claro, bueno, sí, el chat GPT es muy útil. De hecho, yo he usado alguna, claro, igual hay que hacer algunas revisiones, por ejemplo. El otro día armé una guía, ya, por ejemplo, de meiosis. Y tenía 15 preguntas y le hice hay que usar bien la sintaxis. Le escribí al chat GPT, en chat GPT y le dije, necesito una guía con 15 ejercicios de meiosis que considere las habilidades de comprensión, aplicación y análisis, sacándolas de reconocimiento, con respuesta y que tenía otros requerimientos, había un requerimiento adicional. Y todo eso lo interpreta el chat GPT y me va arrojando las respuestas y me va colocando las preguntas, la alternativa correcta, pero habían como dos preguntas que están malas. Entonces, malas no de contenido, sino que no calzaban, estaban completamente fuera de foco. Y ahí tuve que después hacer lo mismo con dos preguntas extra para poder ver si las que me daba eran válidas e incluirlas en esa guía. ¿Ya? Pero siempre me pasa lo mismo con el chat GPT. No me da, no me da una guía completa. Tengo que someterla a revisión. Y eso es lo que vamos a tener que aprender a usar y aprender a hacer. ¿Ya? No aliviana el tiempo de creación o de creatividad que puede ser súper extenso, ¿ya? Pero te lo puede generar igual. ¿Ya? Ya que después el detector de plagio la modificó algo, claro, sí, pues, sí. Ahora, hay detectores de IA que te dicen si tú usaste una IA para escribir algo, porque como que la sintaxis que usas siempre es como la misma, ya te pueden cachar por ahí. Así que igual tampoco es copiar y pegar. Así que ahí, ojo con eso. Sí, hay consecuencias justamente, hay consecuencias legales. Igual, claro, se sobreagrava, pero en realidad es para que no se acostumbren a copiar. ¿Ya? Sí, yo encuentro que se sobrereacciona, porque todos hemos copiado en algún momento. En la universidad yo tenía compañeros que sacaron la carrera a punta de torpedo. Y eso lógicamente es lo mismo, po. Pero sí, últimamente creo yo que se sobrereacciona demasiado, pero con la justificación de que se está normando para que no copien. ¿Ya? Y eso en cierta forma es una actualización. Por lo tanto, ahí podríamos decir que por lo menos las universidades se han actualizado un poco, algunas, o institutos se han actualizado un poco. De hecho, hay IA que generan APA y tú puedes citar en APA diciéndole a la IA, mira, saqué este texto de aquí, quiero que cites de acá a acá, consideres tal página y te genera la cita en APA. Entonces, igual es útil, es que igual esos son unos formalismos arcaicos que les gustan solo a los viejos de la UCA porque ellos están acostumbrados a eso. Pero para uno que no anda citando a cada rato, claro, como que no se justifica. Cosas que pasan. Ya, pues, vamos entonces, los trasplantes, que vamos a ver características principales de los trasplantes. Me acuerdo que quise hacer el ensayo, me saqué uno, lo bueno es que venía con varias notas de apoyo. Pero aquí usaste un ensayo, hiciste un ensayo, pero copiaste, ¿no? O copiaron, no. Ah, ya, no lo hice. Fueron unos compañeros, aquí arriba te lo estoy leyendo. Fueron unos compañeros que plagiaron. Y así, pues ahí el tema de la copia es complicado, pues. Es bien complicado actualmente. Por eso te decía que eh, se sobredimensiona, se sobrereacciona quizás, pero es para que, no, para que se acostumbren a eso.
Bueno, y las universidades tienen sistemas anticopia donde pasan el archivo y verifican igual con una IA, más arcaica, ¿no? Verifican que no hayan citas textuales o que las citas textuales estén entre comillas, por darte un mecanismo excluyente, ¿no? Pero eh, hay que contrastarlo con algo. Muchas veces las bases de datos son insuficientes en la universidad porque lo contrastan con sus bases de datos. Entonces, lo que dice la universidad o el instituto dice, ah, ya no me copiaste nada a mí, pero podía haber copiado algo en otro lado. ¿Ya? Entonces, como que hay que saber copiar una cosa así. Y con la IA lo mismo. Ahora, la IA como se conecta a la internet, ¿ya? Te saca la información de ahí. ¿Ya? Entonces, igual es más amplio la base de datos que tiene. Pues al final, eso es lo que hace la IA. Busca en internet con una enorme base de datos y te compila la información en un tiempo, en un parpadeo de ojos. Entonces te evita todo el tiempo el marco teórico que suele ser súper extenso, marcos teóricos que te pueden durar fácilmente 2, 3 meses o más. Po. ¿Ya? Entonces la IA te lo acorta, te lo hace mucho más rápido. O sea, está para simplificarnos la vida, sí, pues sí, esa es la idea de la herramienta, cualquier herramienta, pues partió con la rueda esta cuestión. El tema es que vamos a tener que aprender a usar esa rueda y no todos van a querer usarla. Ese es el tema, po. Ese va a ser el tema. No todos quieren usarla. De hecho, yo tengo colegas que no les gusta la IA, po. Sienten que es la Skynet que los va a venir a matar de un rato para otro. Entonces, no, pues nada que tampoco pongámonos tan extremos. Po. Claro, es como lo que pasa con algunos PPT. Claro. Ah, lo plagiaron los compañeros. Ay, sí. Sí, 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 ahí suele ser complicado. Muy complicado. Y ver el tipo de sangre, pues vamos a ver los tipos de sangre, aunque el año pasado nos hicieron preguntas, no se hizo preguntas de tipo de sangre, ¿ya? Pero sale en el temario, entonces hay que estar atento con eso. ¿Ya? Lo sacaron hace como 2 años atrás y el año pasado para la PAES lo volvieron a colocar. Y para este año vuelve, ya vuelve para invierno y para verano. Entonces ahí también hay que tener eh, sí, pues todavía existen profes que escriben con cartulina, o sea, que les gusta la disertación. ¿Qué cartulina? Yo creo que cartulina es moderno, les gusta en papelógrafo. Ahí sí que hay temas arcaicos. No, y se van a tener que actualizar. Les gusta o no les gusta. Una lástima. Bueno, eso le decía yo a mi viejo, pues le decía, oye, pero si la planificación que tanto odias, ¿ya? El hacerla, todo ese papeleo innecesario que dices tú, pregúntaselo al chat GPT, pues el chat GPT te lo va a armar. Y te evitáis un problema, no sé, pues 2 horas que te demoráis en hacer una planificación. La vais a tener en 20 minutos. Tú lo único que vais a tener que hacer es revisarla. ¿Ya? Y eso es todo. Si al final es como la uses nomás. Si al final, lo mismo con las fórmulas de Excel. Eh, Tú podéis tener una tabla de Excel y compilar y sacar los datos uno por uno y sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, cuando lo puedes hacer con una fórmula. ¿Ya? Hay infinitas fórmulas en el Excel. Y el Excel lo único que hizo, ya con una fórmula, es quitarte un par de clics. En vez de hacer 20 clics, ahora haces 15. O con un macro de Excel, ya ahí te hiciste 2 clics y te ahorraste todo el resto. Y es lo mismo, po. Es exactamente la misma cuestión. ¿Ya? Sí, con el papel craft. Eh, sí, era muy común, po, porque cartulinazo. ¿Quién no estuvo en una guerra de cartulinazo? Espadas de cartulina. Ya, vamos entonces con inmunidad. Este lámina ya la habíamos visto, así que vamos a recordar un poco. Ya recordar que la inmunidad está compuesta por 2 factores innatos, que son los que vienen con nosotros de fábrica, por así decirlo, o genéticos, que ahí está lógicamente el enlace más elegante. Y el adaptativo, ya el sistema inmune adaptativo, que es el que progresivamente se va a ir reforzando y progresivamente también va a ir evolucionando, se va a ir adaptando a los agentes externos y a las diversas enfermedades con las que vamos a tener que forzosamente defendernos. ¿Ya? Y dentro de ese sistema inmune adaptativo tenemos 2 mecanismos, ya que perdón, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva, la adaptativa activa y la adaptativa pasiva. Y dentro de la activa, ahí está que es como la mejor si la comparamos con la pasiva, como que la pasiva tenemos que usarla como última instancia, por así decirlo. Está la natural, que lamentablemente es pasar por todo lo tormentoso de la enfermedad, enfermarse, sanarse y generar respuesta, perdón, memoria inmune. ¿Ya? Y la artificial con la vacunación, donde vamos a generar anticuerpos propios y van a quedar reservados, ya precisamente porque nuestro cuerpo es el que se va a adaptar a una vacuna que, entre comillas, ya,
tiene gran parte de las posibles enfermedades que nos podrían dar. ¿Ya? Entonces, por eso es que en ese caso nosotros vamos a quedar vacunados, como se dice, de por vida. ¿Ya? Probablemente recibamos esa vacuna una vez, ya porque nuestro sistema va a poder defenderse de ahí para adelante, del momento de la vacunación para adelante, porque generamos memoria. ¿Ya? Toda inmunidad activa va a generar siempre memoria inmune. Esa es como la gran separación. Y la adaptativa pasiva no genera memoria inmune porque vamos a recibir los anticuerpos de otro organismo y esos anticuerpos exógenos o externos pueden ser entregados como buenos mamíferos por la leche materna, ¿ya? Ahí caen todos los mamíferos dentro de ese saco, o en su defecto vacunados, ¿ya? Pero esa vacuna contiene anticuerpos y lógicamente esos anticuerpos se van a ir degradando con el paso del tiempo y va a llegar a un punto en que ya no los tengamos y vamos a tener que volver a recibir la vacuna. Y ahí creo que este ejemplo, claro, justamente en el caso de las vacunas en su inicio. Por eso, de hecho, por eso se llama vacuna. Ah, pues sí, creo que lo habíamos hablado la semana pasada. Y los anticuerpos de otro organismo, bueno, hay el mejor ejemplo que creo que lo manoseaba harto es la vacuna antitetánica. ¿Ya? Bueno, la influenza no, pues la influenza es de la otra, ya es inmunidad adaptativa activa, esa genera memoria. ¿Por qué me vacunan todos los años entonces por influenza? Porque la influenza se moviliza tanto dentro del organismo, contagia a tantas personas que lo más seguro es que el virus cambie, mute. ¿Ya? Entonces, ya a esa altura de un año a otro ha mutado tanto que lo más seguro es que tenga que, ya una vacuna no surtiría efecto. Ya generé memoria sobre una influenza vieja, no sobre una influenza renovada, una influenza nueva. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por eso es que todos los años, o año por medio, o cada 2 años, tenemos que vacunarnos por la influenza, porque en realidad no es que no generemos memoria, porque sí vamos a generarla. El problema es que la influenza tiene una rotación tan alta que lamentablemente queda obsoleta la vacuna. Ese es el tema. Y puede que la farmacéutica ahí diga, no, si hay que vacunarse, quizás no sea tan necesario de un año a otro, quizás haya que esperar un poco. ¿Ya? Muy común esa cuestión, no, si ya me he vacunado 3 años seguidos, no creo que este año me dé influenza este año. Puede ser también, ahí hay mucho de como que están esos casos que generan miedo y al final uno dice, ya, bueno, ya me voy a vacunar. Pero sí, la vacuna de la influenza genera inmunidad adaptativa activa, pero solo por la temporada, porque la influenza tiene una rotación muy alta. Y es lo que se espera que vaya a pasar con el COVID, ya que va a tener una rotación tan alta. De hecho, creo que hace poco estaba leyendo ahí en las redes sociales que el colegio de profesores estaba solicitando que las vacaciones se adelanten por la alta rotación viral. ¿Ya? Y el ministerio dijo, no, si aquí no se van a adelantar ninguna vacación. Que igual podría ser una medida, ¿eh? Porque quienes más influyen en la rotación de los virus son los estudiantes de todo tipo. ¿Ya? Así que bueno, ahí no se sabe. Hay veces que se dice una cosa y después se hace otra, entonces podría ser. Vamos a dejarlo ahí. Si les soy sincero, yo olvidé cuándo fue la última vez que yo, de hecho, igual, la última vez que me vacuné con la influenza creo que fue antes del COVID, como que todos corrimos a vacunarnos con la cuestión del COVID. Entonces, el 2020, estábamos todavía en plena pandemia, como que vacunaron primero a los abuelitos y alcanzamos una vacunación así, pero estupenda, creo que del 97%, una cosa así. Como que todo Chile estaba vacunado con la influenza, por el miedo por el COVID. Pues. Entonces, y llegó un punto que la influenza se dijo que estaba como erradicada, como que todo lo que nos afectaba era solo el COVID, ya, nada que ver con otro virus. Y hubo un punto en que muchas enfermedades como que su volatilidad se estancó, no llegaban enfermos de influenza a los hospitales, ¿ya? Eh, Ni siquiera a inicios del COVID. Y la última vacuna que me coloqué fue la de la hepatitis B. Claro, la hepatitis B, claro, ahí deberías quedar vacunado de por vida por la hepatitis B. Creo, no estoy 100% seguro. Porque si no quedas y te tienes que vacunar de nuevo es porque te colocaron anticuerpos de la hepatitis B nomás, pues, y ahí sería adaptativa pasiva, ya sería anticuerpos artificiales de otro organismo, ya, ya entonces te colocan eso. Y ahí tenemos un ejemplo para la hepatitis B entonces. Anticuerpos exógenos. Esa sería la de la hepatitis B, porque o sea, por eso es que te tenéis que vacunar de nuevo con el paso del tiempo, si en realidad el virus de la hepatitis B es uno solo. ¿Ya?
Claro, entonces esa, sí, pues por varios años. Te dura, igual que la antitetánica, pues te dura un tiempo y después forzosamente hay que volver a vacunarse. ¿Ya? Em, Como unos 30 hasta incluso. Ah, no, entonces está bien. No, esa es. Y ahí para salir del ejemplo la antitetánica, porque creo que como que siempre dar ese ejemplo, ya el de la hepatitis B también calzaría ahí. ¿Ya? Trasplantes. Veamos entonces, claro, depende del organismo porque la fisiología y el metabolismo, en realidad no la fisiología, el metabolismo del organismo, si es muy acelerado, degrada los anticuerpos más rápido. Entonces puede que duren 15 años, no 30, o 10 años. ¿Ya? Entonces hay que vacunarse con el paso del tiempo. ¿Ya? Pero eso es porque son anticuerpos externos, es por eso. Bueno, ahí en la figura se ve un glóbulo blanco, cómo se está comiendo, está iniciando la fagocitosis, está extendiendo sus pseudópodos a esta, presumo yo, célula, probablemente sea una célula eucarionte también, y cómo se la está comiendo. ¿Ya? Probablemente sea un glóbulo rojo, probablemente. ¿Ya? Bueno, los trasplantes, para no leer todo el texto que sale ahí, muy sencillo, es trasplantar, ¿ya?, un órgano de un donante hacia un receptor, pero no es llegar y cambiar piezas. ¿Ya? Como cuando uno compra una pieza de segunda mano, por ejemplo, para instalarla en el auto, y en el auto funciona porque era la pieza original, ya perfecto, sigo con la pieza original, salvado. Ya me salió más barata, o capaz que si está robada cuando uno va a 10 de julio, puede pasar. Em, pero en este caso no, porque tenemos que tener una compatibilidad genética. ¿Ya? La membrana plasmática del órgano está asociada al organismo de donde se extrajo. Entonces, las proteínas de la membrana plasmática van a ser símiles y van a ser toleradas por ese organismo. ¿Ya? Eh, claro, como buscar un repuesto en una desarmaduría. Pues. De hecho, yo he buscado algunos repuestos en desarmaduría y siendo la pieza original, te sale mucho más barata que ir a buscarla o mandar a buscarla, porque hay veces que la pieza no está, ¿ya? O está en el Express, por ejemplo, pero se te va a demorar mucho tiempo. Quizás es muy barata, ¿ya? No es cara, pero sí el tiempo de traslado, un mes ya, un mes. Igual es harto tiempo si la necesitas al tiro. Entonces ahí es mejor ir a una desarmaduría y probablemente la termines encontrando. Puede que te salga un poquito más caro, pero estoy pagando el tiempo que la vaya a tener ahí en el momento. Entonces quizás se sacrifica eso. ¿Ya? Pero aquí no, po. Aquí de hecho en Chile con el problema de los trasplantes que tenemos, ya donde tenemos que muchas veces entrar a rogar para que conseguir un órgano, porque el índice de donación es muy bajo. ¿Ya? Y lo otro es que no es que tan solo sea bajo el índice de donación, eh, sino que muchas veces no se respeta la voluntad de la persona que quiere donar, que a esa altura probablemente ya haya fallecido, y la familia no lo respeta. Dice, no, 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 si no me lo desarman nada, me lo dejan así tal cual y lo meten en un cajón, con todas sus piezas. Entonces, no, pucha, no estamos respetando la voluntad de la persona que ella sí quería donar sus órganos. ¿Ya? Sí, sí, en ese caso los familiares influyen mucho y al final los familiares son los que tienen la última decisión, no es la persona, si la persona ya está muerta. ¿Ya? Entonces suele ser bien complejo, como que la educación en realidad pasa o debería pasar por explicar a los familiares que la voluntad de su familiar fallecido, ¿ya?, en las trágicas condiciones en las que haya fallecido, era donar órganos. ¿Ya? Que no se pierdan en resumidas cuentas. Y eso es lo que muchas veces no se, o sea, no muchas veces, no se ha reforzado nunca en realidad. ¿Ya? Entonces, mientras no tengamos, y eso tampoco va a ser a corto plazo. ¿Ya? Entonces, pese a que los gobiernos, el que sea, hagan una excelente campaña de difusión para la donación de órganos, eh, pucha, que realmente genere un efecto, se va a demorar unos, como todo proceso educativo, unos 5 o 7 años. Ya no va a ser inmediato. ¿Ya? Y va a exceder lo más seguro el plazo de cualquier gobierno, por lo tanto no está en ninguna campaña. ¿Ya? No es política pública en ningún sentido. ¿Ya? Cuando en realidad sí debería ser. Porque cuando nos preocupamos por la donación de órganos, chuta, cuando un niñito de 2 años está desesperado por un hígado y no pillan, y no pillan, y no pillan, y el niñito se muere. Y ahí es como que la prensa se preocupa y sensibiliza a la gente y vuelven todos los donantes, se elevan los donantes de órganos, pero las familias no respetan eso y volvemos al punto cero. ¿No? No son capaces, no, pues no se respeta lamentablemente. Pues. No, no, y como, claro, como dices tú, yo creo que a la sociedad actual chilena le pongo una década. Sí, puede ser una década. Ya, una década para que pueda haber una educación de donación.
¿ya? Y que efectivamente se respete esa voluntad. Porque, no sé, pues ponte tú, la persona dejó de ser creyente, por dar un ejemplo, pero la familia lo sigue siendo. Entonces ellos no quieren donar los órganos, anda tú a saber porque lo que creen no quieren donar órganos, sonó ese pobre individuo y se fue con todo su órgano y esa fue, por así decirlo, una pérdida completa. ¿Ya? Una lástima, mientras no seamos capaces de traspasar eso, vamos a seguir tal cual como estamos. Y ya han pasado cuántos casos graves en donde se ha visto que al final nosotros vemos, lo que logramos ver es el síntoma final de que el trasplante o el órgano, o que no hay donación de órgano. Lo vemos el síntoma final en el sentido de que chuta, un niñito de 6 años con toda su vida disponible no puede o muere esperando un órgano. Y en realidad ese es sí, es un problema, pero ese no es el problema, ese es la conducta final. Lo que deberíamos es evitar eso. Y para evitar eso, como dices tú, tendría que pasar una década educando. Y pucha, son por lo mínimo 2 gobiernos actuales generando esa educación. Y no sé si las voluntades estén, porque en realidad están preocupados de cualquier otra cuestión. ¿Ya? Como que son rotativas las preocupaciones. Y esa precisamente no lo es. Como que tendríamos que tener todos los días, y probablemente lo hayan, y quizás la prensa no les da cámara. Eh, Hayan personas que esperan y mueren esperando. Puede ser. No lo sabemos porque no tenemos cómo informarlo. Quizás en redes sociales salgan, pero igual están acotadas a un nicho, a un grupo reducido, no a nivel nacional. Una lástima, una lástima. Bueno, ahí el problema que se puede dar durante una donación es que se genera un rechazo. ¿Ya? Y ese rechazo se da esencialmente porque los antígenos, que son esencialmente proteínas de membrana, los antígenos del órgano son incompatibles con los antígenos de la persona que está recibiendo dicho órgano. Probablemente hay una lejanía genética considerable. Ya no son ni hermanos, no son primos, no son parientes en ningún sentido. Porque cuando ocurre la donación, lo ideal es buscar un hermano primero, ¿ya? Y un hermano que sea, ojalá, de ambos padres, ¿ya? Porque un medio hermano, por así decirlo, cae dentro de la definición de primo genético en realidad, porque comparten solo medio juego genético, ¿ya? No es el juego genético completo. Entonces, el complejo de histocompatibilidad, que es todo este conjunto de proteínas de reconocimiento, todos estos antígenos de reconocimiento, eh, son similares cuando hay una cercanía genética muy estrecha. Y esa cercanía genética muy estrecha se alcanza principalmente cuando son hermanos. ¿Ya? Dale, ni un problema. Voy a habilitarte el otro dispositivo. Ahí sí. ¿Por qué no le tengo la sala de seguridad puesta? Vamos a sacarle esa sala de seguridad. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí, po. Y como te decía, claro, pues el tema está en que tiene que haber una compatibilidad genética entre hermanos primero, después se busca con los padres o los hijos, ¿ya? Y después de eso se pasa ya a primo en primer grado, primo hermano, segundo grado, y ya del tercer al cuarto grado para adelante ya simplemente como que se necesita cualquier órgano de cualquier lado porque existe la misma probabilidad de rechazo. Ya como que en realidad seguir buscando en la familia una persona que done ya tampoco tiene mucho sentido cuando puedo conseguir un órgano y las probabilidades de rechazo por fuera, las probabilidades de rechazo van a ser las mismas. ¿Ya? Entonces, el rechazo radica esencialmente y ese es el problema más grave de un trasplante, ¿ya? Eh, Porque la histocompatibilidad, ¿ya? El complejo de histocompatibilidad mayor, que en realidad eso es lo que sale ahí, MHC, es que son un conjunto de proteínas de membrana, no se reconocen o son muy dispares. Y al final es eso, que sean muy dispares. Y eso, pues, veamos entonces. Y bueno, los trasplantes, el rechazo del órgano, lo generan los linfocitos T, no los linfocitos B. Ahora, la ventaja de que sean linfocitos T es que pueden inmunodeprimirse. ¿Ya? Puedo bajar esa respuesta inmune con algunos medicamentos, ¿ya? Y en ese caso favorecer la tolerancia inmune, ¿ya? Porque la tolerancia inmune, creo que lo vimos la semana pasada, parece, se da cuando nuestros tejidos toleran, ¿ya? A sus propias células.
y viceversa, por las células de los tejidos. Entonces, los glóbulos blancos no atacan a las células hermanas, ya porque nacieron del mismo o tienen el mismo origen, porque en cierta forma toleran el complejo de histocompatibilidad en su totalidad. Entonces, yo puedo sacar un órgano de un gemelo, por ejemplo, como un riñón de un gemelo y colocárselo al otro, sin problema, porque sus complejos de histocompatibilidad son iguales, porque alguna vez fueron una única célula. Entonces, ellos tienen una compatibilidad total, ¿ya? Pero no así con los hermanos, no así con otro tipo de familiar, ¿ya? De hecho, la compatibilidad ideal es la de los gemelos, pero no tengo un gemelo escondido por ahí yo para que me vaya pasando piezas en caso que fallen las mías. Po. No, no se va a dar, po, es muy difícil. ¿Ya? Entonces, ahí está el concepto de tolerancia. ¿Ya? El concepto de tolerancia es esa capacidad de reconocer lo propio y no lo ajeno. ¿Ya? Lo ajeno lo rechazo. Y lógicamente esa es una ventaja inmune para enfermedades, ¿ya? Pero no con el tema de los órganos, porque ahí podría activar un rechazo sobre un órgano y perder ese órgano, que es el problema. Porque cuando se activa un rechazo, que de hecho ahí aparece en el cuadrito después, lo que hacen los linfocitos T es inflamar el tejido y cortarle el flujo sanguíneo. Entonces el órgano progresivamente se va a ir necrotizando y va a perder su función. Y al perder su función, pucha, para eso mejor me lo sacan. ¿Ya? Y de hecho puede generar una septicemia interna, la necrosis, entonces forzosamente ahí en el caso de un rechazo hay que sacar el órgano. Entonces complicadísimo, muy complicado el tema. ¿Cómo tratar el rechazo de un órgano? ¿Ya? Muy sencillo. Se rechaza, o sea, se trata con, creo que lo habíamos mencionado también, con corticoides. ¿Ya? Bueno, hay dos tipos de corticoides, pues los mineral corticoides y los glucocorticoides, que en realidad lo único que varía son los receptores de los que se van a acoplar, pero el efecto es el mismo. ¿Ya? Los corticoides tienen un efecto general, que es el efecto antiinflamatorio, ¿ya? O desinflamatorio, de cualquiera de los dos términos es válido para este caso médico. Y adicionalmente, el uso continuo de corticoides hace que el sistema inmune se atonte, ¿ya? Se inmunodeprima, ahí ya para que sea menos coloquial el término. Y al inmunodeprimirse, ¿ya? Lógicamente el sistema inmune no se activa de la misma forma porque todos los glóbulos blancos andan atontados, ¿ya? Y al no activarse de la misma manera, lógicamente no se genera una respuesta inmune y eso puede favorecer la tolerancia a un tejido o a un órgano trasplantado. ¿Ya? Así que eso es lo que busca esencial o se busca esencialmente en una primera instancia cuando se realiza un trasplante de órgano, se instala un órgano sin una pieza. ¿No? Así que no, es un trasplante de órgano. En el peor de los casos, ya cuando ya los corticoides no generan el efecto, o sea, generan el efecto antiinflamatorio, pero no generan la tolerancia, ya, es que su Windows, acabo de cambiar de Windows. Vamos a instalar una placa de RAM, por ejemplo, una tarjeta de RAM, aquí es lo mismo, vamos a instalar un riñón nuevo. En el caso de que no cumplan su función los corticoides pucha, el órgano y hayan síntomas muy simples, esto funciona de una manera muy sencilla. Una vez que ocurre el trasplante de cualquier órgano, yo tengo que ir monitoreando con un hemograma continuo ya los niveles de los glóbulos blancos. Si esos niveles no bajan, chuta, tengo que empezar a preocuparme porque lo más seguro es que se esté generando una respuesta inmune sobre ese órgano nuevo. Pongo corticoides. Los corticoides inmunodeprimen y eso va a hacer que los niveles de los glóbulos blancos decaigan. ¿Ya? Ahí depende del corticoide que quieran usar, pero de una u otra forma van a deprimir el sistema. Si eso se mantiene o se vuelve a elevar, que ya sería ya muy crítico, tengo que evitar que las células se dividan. Así de simple. ¿Ya? Entonces ahí se utilizan fármacos que son un poco más fuertes, que son los citoestáticos. Y los fármacos citoestáticos evitan la división celular, que es la clave del sistema inmune. Entonces el sistema inmune no prolifera. Y al no proliferar, lógicamente va a ir favoreciendo con el paso del tiempo la tolerancia al órgano. Porque la tolerancia del órgano puede durar hasta 6 meses. ¿Ya? Entonces, me instalan el órgano, me trasplantan el órgano y me van a tratar con corticoides, van a ver cómo está mi glóbulo blanco, vamos a suponer que esto es una situación normal, baja la respuesta inmune, entonces mi órgano puede funcionar sin problemas y mi sistema inmune no está alterado. ¿Ya? Y sigo con corticoides, un mes y medio probablemente, y ahí a esa altura me van a dar otro corticoide o me los van a cortar
van a ver mi respuesta inmune. Si no se activa la respuesta inmune, tengo que esperar hasta 6 meses y después del tratamiento hasta un año. Primero 6 meses y van a ver cómo está mi respuesta inmune. Si no se alteró, lo más seguro es que la tolerancia se activó sobre ese órgano y mi sistema inmunológico no lo va a querer atacar. Y después lo vamos a chequear una vez más dentro de 6 meses más. ¿Ya? Entonces con eso voy a ir verificando que no hayan problemas con ese órgano. Y después el órgano va a funcionar sin problema y todo ok. ¿Ya? Pero si se genera rechazo, la respuesta inmune es inmediata. ¿Ya? Lo más seguro es que a la par de días mis glóbulos blancos sigan alterados porque no reconocen el órgano y ya van a ver síntomas de inflamación sobre ese órgano. Y ahí está el problema. ¿Ya? Porque ahí sí que voy a tener que o usar un corticoide más fuerte o un medicamento citoestático. ¿Ya? Así que hay uno u otro, depende esencialmente de cómo se vaya comportando el órgano nuevo, ¿ya? Y cómo se va adaptando mi sistema inmune a ese órgano. O sea, lo que yo tengo que tratar de inducir durante un tiempo es una inmunodeficiencia, hacer que el sistema inmune no funcione. Y sería lo ideal. Una persona con SIDA, por ejemplo, no tendría problema porque su sistema inmune ya está alterado, está inmunodeficiente. El problema, y justo con los linfocitos T, que son los linfocitos responsables de este tipo de rechazos. El tema es que, pucha, me va a agarrar un viento y me puede llevar. ¿Ya? Entonces me podría enfermar de cualquier cosa, producto de que mi sistema inmunológico está deprimido. Y durante la adecuación, la adaptación del órgano al organismo, si estoy con inmunosupresores, tengo que tener mucho cuidado de no enfermarme, ¿ya? Porque la voy a pasar mal y porque mi sistema inmune se puede alterar. Entonces ahí tengo dos problemitas con eso, ¿ya? Eso con los trasplantes. Entonces, ¿qué me pueden preguntar? Que es lo que yo he visto más o menos de trasplantes. Normalmente las preguntas van por el tema del rechazo, por qué se genera el rechazo. Y ahí la clave radica en que los antígenos no son iguales. Ya los complejos de histocompatibilidad, las proteínas de membrana, al final eso es. Las proteínas de membrana del órgano no tienen una similitud genética con las proteínas de membrana del organismo en donde se está trasplantando el órgano. Como no son similares, el organismo rechaza al órgano. ¿Ya? Una vez me acuerdo que me preguntaron, ¿y el órgano podría rechazar al organismo? Sí, pero solo con los vestigios celulares de glóbulos blancos que le van quedando. ¿Ya? Los que quedaron ahí mientras se mantenía nutrido con sangre ese órgano antes del trasplante. Ya después de eso, conectándolo, por así decirlo, al circuito circulatorio de este nuevo organismo, la sangre va a ir pasando por ahí y lógicamente los glóbulos blancos también. ¿Ya? Entonces ahí podríamos, como te digo, podría inducirse el rechazo. ¿Ya? Y el trasplante más común, voy a correr esto acá, el más común de todos los trasplantes es la clásica transfusión. La transfusión es un trasplante de sangre, ¿ya? Se está trasplantando un tejido, que en este caso es líquido, ¿ya? Pero es un trasplante igual. Y lo mismo, también hay un complejo de histocompatibilidad, un complejo de proteínas, donde se destacan dos, ¿ya? Dos particularmente, y ahí están en los cuadritos. El sistema ABO, ¿ya? El sistema ABO es parte del sistema de histocompatibilidad para los glóbulos rojos, ¿ya? El sistema ABO y el factor RH. ¿Ya? Entonces, los glóbulos blancos reconocen el sistema ABO de su propio organismo y reconocen el sistema RH de su propio organismo. Basta con que uno no calce para generar una respuesta inmune y como los glóbulos blancos no tienen, o sea, los glóbulos rojos, perdón, no tienen mecanismo alguno de defensa, simplemente se dejan comer, se aglutinan, ya empiezan a coagularse y esos coágulos se los comen los glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, como ellos no se van a inflamar, se van a coagular. Ese va a ser el problema. ¿Ya? Siempre y cuando no se reconozcan como propios. Así que ojo con eso. Y en el sistema ABO o AB0, quizás te lo pasaron como AB0, cualquiera ahí es válido, puede ser o 0, ¿ya? Cualquiera de los dos. A mí me lo enseñaron como O, entonces por eso es que le digo ABO, pero es válido igual ponerle 0. No es pecado, te lo enseñaron como 0, sí, también es válido. En realidad es como lógico, una vez me acuerdo que alguien me lo dijo, que O es como que alguien se equivocó en realidad, porque en realidad es 0. ¿Ya? Porque 0 significa que 0 aglutinógeno, pues 0 antígeno. El aglutinógeno de la sangre se llama, perdón,
el antígeno de la sangre se llama aglutinógeno. Y ahí para darle un poquito, para ser un poquito más específico. Pero también es válido decir antígeno cero, ya se puede. Lo correcto sí es decir aglutinógeno cero, pero es lo mismo, ya en ese caso es lo mismo. Eh, y eso significa, po, una persona cero, yo soy cero, por ejemplo, O, significa que mi membrana plasmática de mis glóbulos rojos no hay ningún aglutinógeno, no hay antígeno. Y como no hay antígeno, tengo un problema, en mi caso. El problema es que cualquier tipo de sangre, ya sea A, B o la mezcla de ambas, A, B, yo voy a generar los anticuerpos y la voy a rechazar. ¿Ya? Lo más seguro, y ahí me voy a tirar un piscinazo, que tú también seas cero. ¿Ya? ¿Ya? Podría ser, porque el 50%, creo un poquito más, creo que como el 57% de la población chilena es cero. El resto es mezcla. ¿Ya? Y en Latinoamérica en general es cero. Ya, por si acaso. Ni idea. ¿Nunca has donado sangre, por ejemplo? Yo sí he donado sangre. Y claro, pues, ahí, de hecho ahí te la dicen. Y en el momento que después de hacer un tremendo formulario de donación, ahí te dicen, no, su sangre es tipo, es cero. Y como que te dicen, es cero. Todo el mundo tiene cero aquí en Chile, una cosa así. ¿Ya? Y eso es efectivo, po. Creo que es porque se dio por la colonización española. Ya nosotros no tuvimos muy poca mezcla, como que nos mezclamos solo con los españoles, y los españoles que llegaron eran cero, principalmente, o se presume que eran cero. Entonces, por eso es que se asentó el tipo cero. Y los indígenas eran cero. ¿Ya? Así que ahí hay otro dato. Eh, Estuve en una campaña, pero como tuve meningitis, que claro, la meningitis, el virus es bien particular. Entonces, claro, por eso te rechazaron. Sí, 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 sí. De hecho, hay personas que, por ejemplo, las que tienen problemas ¿cómo es que se llama esta bacteria? En la Helicobacter pylori, ya tampoco aceptan. Si yo digo, vengo a donar sangre y tú Helicobacter, sí, hace 3 meses. No, no puede. Entonces, igual es como excluyente para algunas cosas. Claro, lógicamente el tema del SIDA igual. ¿Ya? Aunque ahí hay mucho, me explicaba un tecnólogo médico, hay mucho de pudor en ese sentido. La persona está te preguntan hasta el último momento, ¿estás seguro que no tenés SIDA? No te lo preguntan así, sino que son bien discretos y toda la cuestión. Porque por muchos años, bueno, hasta el día de hoy en realidad, hay mucha estigmatización con las personas con SIDA. Entonces, eso. Entonces, que te preguntan como hartas veces. Y lo otro es que no puedes donar un vial con SIDA, po. Es peligrosísimo, porque hiciste la transfusión y condenaste a esa persona, la contagiaste con SIDA al tiro. Entonces, no está, no, ahí hay que ser más consciente para el que va a recibir. Pero lo mismo, pues, actualmente el SIDA ya no significa una condena. Ya en los medicamentos, con medicación, fácilmente esa persona puede vivir 30, 35, hasta 40 años, creo que actualmente. Entonces puede llevar una vida relativamente normal. Sí, porque les tiene asco, po, que no les pasa ni la mano, po. Ya, o no le da un beso, por ejemplo. ¿A dónde? Pues si no te vas a contagiar por SIDA de esa forma. Bueno, eh, por lo tanto, las personas cero, le vamos a decirles cero, es cero aglutinógeno. No tienen, como especialistas en la salud, sí, pues son súper, bueno, supongo que has visto personas con SIDA y personas con rechazo a las personas con SIDA. Claro, es literalmente una fobia. Como que no, estos asquerosos no me lo acerquen. Oye, sí, probablemente sean más limpios que tú. Probablemente. Probablemente vivan más que tú. Puede pasar también. O podría darse. ¿En qué estaba yo? El grupo cero. Entonces, una persona que es grupo cero, ya, por ejemplo, no tiene aglutinógeno, cero aglutinógeno, ¿ya? Sí, pues, es como que están estigmatizados por eso, más que nada por la orientación sexual. Esa es la cuestión, que en realidad te pueden haber contagiado por SIDA por un vial con sangre. Entonces recibiste una transfusión y la persona no declaró que tenía SIDA o no sabía que tenía SIDA, que también puede ser, y ahora tú tenés SIDA solo por eso. ¿Ya? Entonces, nada que ver ahí estigmatizar, porque no todos los casos también son iguales. ¿Ya? Sí, está el problema de la discriminación más en Chile. Una persona A tiene el aglutinógeno ICB A, en puro circulito en su membrana plasmática del glóbulo rojo.
Y el B tiene puros rombitos, porque claramente es distinto el A del B. Entonces, estos son, no me voy a meter en el tema genético, porque en realidad estos genes son codominantes, y el 0 es el recesivo. Pero eso ya no lo preguntan en la prueba, entonces, ¿para qué mencionarlo? Una persona A genera el anticuerpo B, y viceversa. Una persona B genera el anticuerpo A. Entonces, el A no puede recibir B, y el B no puede recibir A. Claro, tal cual, son opuestos. ¿Ya? Por lo tanto, nunca van a poder hacer transfusión entre sí. Sí pueden hacer entre ellos mismos, A con A y B con B, por lógico. Ya no se va a desconocer esa sangre. Las personas AB tienen la mezcla, pero genéticamente. Ya sus padres probablemente era A y el otro era B, y él nació AB. Muy sencillo. De hecho, es la única forma de tener una persona AB en la familia. ¿Ya? Y estas personas AB ya tienen los dos aglutinógenos dando vuelta aquí en la membrana plasmática de los glóbulos rojos. Ellos no sintetizan anticuerpos, ¿ya? Entonces, un AB puede recibir sangre A, como también puede recibir sangre B. ¿Por qué? Porque reconoce esa parte de A que tiene, esa parte A que tiene, la reconoce como propia. Lo mismo con el B. Entonces, el AB puede recibir sangre A, puede recibir sangre B y adicionalmente puede recibir sangre cero. Entonces las personas AB reciben de todo tipo sanguíneo, ¿ya? Porque no sintetizan anticuerpos. Y el cero, que no, en mi caso, y como digo, probablemente en el tuyo también sea así, ellos tienen anticuerpos o sintetizan anticuerpos para A y B. Entonces un cero no puede recibir sangre A, no puede recibir sangre B, ni mucho menos recibir la mezcla de ambas, porque se va a aplicar la misma regla, ¿ya? Entonces, pero, antes de pasar al cuadro y después de volverme al factor RH, el cero, como no puede ser reconocido, puede pasar a la A sin problemas. Lo mismo al B y a la mezcla de ambos. Por lo tanto, y aquí este cuadrito es la clave, y que probablemente lo tienes que haber visto en más de alguna oportunidad, una persona cero es el dador universal. Le puede dar a A, le puede dar a B y le puede dar a la mezcla, A, B. Y lógicamente darse a sí mismo, porque todo grupo sanguíneo se da a sí mismo. ¿Ya? Entonces, si yo me acuerdo de este rombo y coloco el 0 arriba, el A, B abajo, y después los dos extremos coloco el A y el B, ¿ya? A los lados del AB, lo único que tengo que hacer para hacer una transfusión sanguínea es pasar de 0 hacia todos los grupos. 0 le dona A, 0 le dona a B y le dona a B. A no puede subir, las flechas no suben aquí, solo van bajando. No pueden tampoco pasar al otro extremo. Con lo que dijiste tú, son opuestos. A no le puede dar a B, ni B le puede dar a A. Pero A se puede dar a sí mismo y le puede dar al AB sin problemas. Y lo mismo con el B. El B se puede dar a sí mismo y le puede dar al AB sin problemas. ¿Ya? Entonces, aquí el receptor universal, mira, el que recibe las flechas es el AB. Y el dador universal es el 0, que le da a todo el mundo porque él es paleteado. Eso lo tengo que manejar, ya, porque simplemente me van a colocar en el ejercicio un individuo tipo A ha sufrido un accidente y tiene que recibir una donación de sangre, y la única donación de sangre disponible es del tipo B. No puede recibir. Así de sencillo. La va a coagular si es que la recibe. Al final, esa sangre esos 400 ml de sangre, 500 ml de sangre que le colocaron, los va a perder. Ahí van a tener que volver a hacer una transfusión. ¿Ya? Pero como tú dices, el cero es comodín. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, soy yo el que va a ir a donar sangre y me dicen, como te dije, a mí me dijeron, es cero. No se complican porque te sirve para todo. Y lo más seguro es que ellos tengan sobre stock de cero, ¿ya? En el banco de sangre. Pero si yo voy a donar sangre a B, me van a tratar con guante de oro porque esa sangre es muy escasa, por lo menos aquí en Chile. ¿Ya? Es muy escasa. Se encuentra, pero es escasa. ¿Y por qué es tan valiosa? Porque el AB, perdón, el AB, voy a tratar de privilegiarla para dárselo solo a otro AB, porque él puede recibir en realidad de cualquier tipo de sangre. Da lo mismo. ¿Ya? Entonces ahí ojo con el dador universal y el receptor universal. Si yo llego accidentado al hospital desangrándome y digo que soy cero, solo me van a poder poner sangre cero. Por suerte hay. Ya, y probablemente haya mucho.
Si yo llego y digo soy AB, ni se van a complicar y me van a colocar probablemente cualquier sangre, porque también voy a recibir cualquiera. ¿Ya? Y el factor RH es otra proteína de reconocimiento. Es que como cuando los carabineros me piden carnet, ya, ahí está el carnet, el sistema veo. Y después me quiere pillar el parte el carabinero y me dice, no, ¿sabes qué? Carnet, cédula de manejar. Ya, ahí está la cédula de manejar. Entonces, estos son dos carnets de reconocimiento, son dos sistemas de reconocimiento diferentes. Y hay otros más también, ¿ya? Pero normalmente estos son los más simples, ¿ya? Y el factor RH se encuentra en todos los homínidos. Todos los monos tienen el factor RH. Eh, y se llama RH porque se localizó primero el factor en el Homo rhesus. Y el rhesus es un monito. ¿Ya? El Rhesus SP. ¿Ya? Y lógicamente todos los monitos tenemos entonces esa proteína que es la proteína RH. Claro, permiso de circulación, el ABO y la revisión técnica del factor RH, tal cual. Entonces me van a pedir dos papeles. Ahí están los dos papeles. Me pueden pedir uno, me pueden pedir los dos, ¿ya? Independiente uno de otro, tengo que tenerlos válidos. ¿Ya? Puedo tener la revisión vencida y el carnet válido, sí, lo más seguro es que me parten o me lleven el auto. O al revés, puedo tener la revisión al día, pero mi carnet vencido. Entonces, lo mismo. ¿Ya? Entonces, son dos sistemas de reconocimiento diferentes. Ahora, el factor RH es como el AB y el cero. Así nomás. Ya no hay intermediario aquí, no hay un gen codominante. Hay un RH positivo, que por cierto es genéticamente dominante, y el RH negativo, que viene a ser el recesivo. ¿Por qué doy ese dato que no lo van a preguntar? Por una cuestión de cuantificación en la población. El RH positivo, si es dominante, ya la proporción es de 3:1 con respecto al negativo. Entonces, el 25% de la población es negativo, son menos. Y ese es un problema, porque un 0 RH negativo, chuta, solo va a recibir sangre cero y solo va a recibir sangre negativa, mezclada con sangre negativa. Entonces, está complicado ahí, un 0 negativo. No así un 0 positivo. Aquí en Chile, lo más seguro es que tú vayas a un banco de sangre y la mayor cantidad de sangre que te encuentres sea cero por nuestra población y distribución geográfica, ¿ya? Y positiva. Lo más seguro es que la proporción sea de 3:1. Bueno, sea un poquito más, 2.9 ya, pero se ajusta al 3. ¿Ya? 3:1, 75-25, más o menos. Que lo voy a multar porque el extintor está vencido en un día. Que también te pueden buscar el extintor. De hecho, a mí me han controlado, no, a mi señora la han controlado por el extintor. Por suerte, el extintor está al día. Pero ahora, de hecho, ando con los extintores vencidos. Si me quiere pillar el Paco al parte, me lo va a sacar por los extintores. Pero bueno, cosas que los carabineros la nación. Y el factor entonces RH, las personas RH positiva, es positivo porque tiene el aglutinógeno RH. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Y el negativo es menos porque no lo tiene. Entonces el negativo genera el anticuerpo. Y el positivo no podría generar anticuerpo porque si genera anticuerpo, combatiría su propia sangre. Por eso el AB no tiene anticuerpos, porque si no combatiría su propia sangre y no puede tenerlos. Lo mismo que el factor positivo. ¿Ya? Un AB positivo recibe cualquier sangre, da lo mismo. Mejor ni lo cuestiono. Mientras venga limpia la sangre, ni inconveniente. ¿Ya? Porque como es receptor por AB, no es problema. Y el positivo también es el receptor, recibe sangre positiva y negativa sin inconveniente. El inconveniente lo tiene la persona negativa, porque el negativo, como genera el anticuerpo, si recibe positivo, la va a rechazar. La persona negativa solo puede recibir sangre negativa. Yo tengo una prima que es O negativo, perdón, O negativo. Y ella le pasó esto, o no le pasó en realidad. Le podía haber pasado este tema de la eritroblastosis fetal. ¿Por qué? Bueno, aquí está. Incompatibilidad en el factor RH entre la madre, ella negativa, ¿ya? Y el feto, su guagüita de hecho, su hija es positiva. ¿Ya? Porque el papá genéticamente la transforma en positiva. Y como es un gen dominante, chuta, si el papá tiene el gen dominante y la mamá tiene el gen recesivo, el bebé va a expresar el gen dominante. ¿Ya? Por eso es que se hacía el enlace con genética ahí. ¿Ya? Y de hecho, gran parte de estos ejercicios estaban muy asociados a genética. Como consecuencia, la madre produce anticuerpos que reaccionan frente a los eritrocitos del feto.
porque en algún momento esta sangre, o sea, normalmente el inconveniente no lo tiene la primera guagua, lo puede tener la segunda guagua. Porque cuando nace y se desgarra la placenta o se corta el cordón umbilical, podría ser que sangre del bebé tome contacto con el útero materno y ahí se genera la respuesta inmune. Entonces la mamá quedaría como inmunizada a la sangre de sus hijos y lamentablemente ella va ahora a tener anticuerpos RH, para atacar el RH negativo, ¿ya? El anti-RH que se conoce. Si ella gesta otro bebé, esos anticuerpos, la sangre nunca se mezcla, por si acaso, la materna y la fetal no son mezclables, pero sí los anticuerpos podrían difundir por la placenta porque son proteínas. Entonces, estos anticuerpos podrían pasar por la placenta y podrían generar la anemia, porque le van a coagular la sangre al feto o al embrión, ¿ya? Y ahí lo más seguro es que la mamá empieza a tener síntomas de pérdida, ¿ya? Entonces, la eritroblastosis fetal es un tema solo que se da bajo dos condiciones. La primera condición, que es obligatoria, la mamá es negativa y el feto, la guaguita, va a ser es positiva. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, es culpa del papá. Y en ese caso, el papá transformó en positiva la guagua. ¿Ya? Cuando el bebé nazca, puede ser que la sangre se contamine o se contagie o se mezclen. Ya no se contagien, no se mezclen. Perdón, no se contaminan, se mezclan. Ahí sí. Entonces, cuando mi prima tuvo a su hija, tuvieron que sacarla con el extremo cuidado y en el momento de desgarrar la placenta tuvieron que también hacerlo con extremo cuidado para que no ocurra esto. Después ella se hizo un examen y en el examen le salió que no tenía el anticuerpo. Entonces quiere decir que el procedimiento se cumplió. ¿Ya? Eh, y la segunda condición es el segundo hijo, porque al primero activa la respuesta inmune. Es el segundo el que puede sufrir este problema de la anemia y que los anticuerpos de la mamá difundan, ¿ya? Al embrión. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? La eritroblastosis fetal, hay harto ejercicio de eritroblastosis fetal, de hecho. Hay como 3 o 4 que para el DEMRE igual eso es harto. Muchos de esos 3 y 4 hay como 2 que son de genética, que probablemente no lo... Si te sabís la ley de Mendel, lo vaya a poder sacar, pero no te lo van a preguntar en la prueba apuntado a la ley de Mendel, sino que te lo van a preguntar con ese concepto que sale ahí y con estas 2 como reglas que hay que cumplir para caer en eritroblastosis. La primera es ser mamá negativa, bebé positivo, y la regla del segundo hijo. ¿Ya? Si esta mujer no tiene más hijos, no va a generar problema, aunque se mezclen las sangres, porque como no va a tener más hijos, no va a generar el problema en un futuro hijo que no va a tener. ¿Ya? Al final es eso. Y creo que una vez lo preguntó el Namrazi. Decía, una mujer que tiene sangre negativa, RH negativa, y su bebé en gestación tiene sangre RH positiva, podría inducir una eritroblastosis fetal. Pero esta mujer no quiere tener más hijos. No genera nada. ¿Ya? No genera ningún problema. Porque como no va a tener más hijos, no van a haber futuros hijos que puedan sufrir el inconveniente. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ya el problema de la eritroblastosis se da solamente con el segundo hijo. ¿Ya? Y siempre y cuando no se tomen las medidas con el primero, que también se da. Y la transfusión. Ya también preguntan mucho del cómo se hace la secuencia de transfusión, esta secuencialidad que está aquí. Yo siempre lo recuerdo de esta forma. Coloco el 0 arriba y el AB abajo. Y el AB después lo descompongo. Tiro el A para un lado y el B a la par con el A. Porque son contrarios, pero están en igualdad de condiciones. ¿Ya? Y siempre la transfusión va a ir de arriba hacia abajo. De 0 a, de 0 a B, de 0 a B. De A B, de B a B, y todo tipo se da a sí mismo por lógica. Ahora, para poder hacer una transfusión, tengo que cumplir con esto, con el sistema BO y con el factor RH. ¿Ya? Porque si considero solo uno, podría existir la posibilidad de que me coloquen el RH contrario. Pero ¿cómo se llama? Bueno, si tú trabajas en el ámbito de la salud, te vas a dar cuenta que ¿cómo se llaman? Las bolsitas con sangre sale anotado, los 2 factores. Y un número. Pero el número es una regionalidad que el DEMRE no la pesca. ¿Ya? Dice 4AB negativo, por darte un ejemplo. Ya, ese 4 es un indicador de región. ¿Ya? Pero ese, como te digo, es un tema que aquí no se menciona.
Ya, solo por eso. Y eso, pues, ¿qué hora es? Ah, pues son las 7. ¿Alguna duda de las transfusiones? Ya que hablamos de muchos temas hoy día. No, ojo entonces con la transfusión y el trasplante, que el DEMRE cuando lo menciona, ya normalmente lo menciona, el tema del rechazo y cómo sobrellevar el rechazo. También he visto preguntas de eso. Por eso mencioné aquí que con inmunosupresores, el mejor ejemplo o el ejemplo inicial son los corticoides y en caso extremo, los medicamentos citoestáticos. Y ahí está su función, bloquean la división celular. El problema en los citoestáticos es que, pucha, y con esto termino para no alargarme más. Yo estoy haciendo un cambio de órgano, ya estoy instalando un órgano nuevo y hice una sutura, po, y esa sutura tiene que cicatrizar y cicatriza por mitosis. Entonces, si yo le doy un citoestático al tiro, esa sutura se va a demorar un montón en cicatrizar porque estoy inhibiendo la división celular de todo el organismo, no solo de los glóbulos blancos. Entonces también es un problema. Así que ojo ahí, normalmente el citoestático en caso muy extremo y lógicamente cuando la sutura ya esté más o menos un poquito sana, no se da de forma inmediata. De forma inmediata siempre los van a tratar con corticoides porque desinflama al toque, ya, rápido. Y lo otro es porque inmunodeprime, el corticoide de por sí. De hecho, nosotros liberamos corticoides particularmente si yo me torcí, bueno, ahora tengo un pequeño malestar en la muñeca, no porque me torcí. Si nos torcemos, nuestro cuerpo libera corticoides de la corteza suprarrenal. De hecho, por eso se llaman corticoides, porque vienen de la corteza suprarrenal. ¿Ya? Y esos corticoides naturales de mi propio organismo tienen ese efecto antiinflamatorio y inhiben la respuesta inmune. Y la otra forma de que nosotros liberemos nuestros propios corticoides es cuando caemos en estrés. Entonces, cuando nos estresamos y ese estrés se mantiene durante mucho tiempo, nuestro organismo va liberando corticoides y mi sistema inmune se deprime. Por eso es que las personas cuando tienen estrés o están sometidas a un estrés muy extremo, se enferman con mucha facilidad por culpa de nuestros propios corticoides. Así que ojo ahí, ojo con los corticoides. Ahí, ahí está, y esta es una crítica al sistema, ahí está, esa materia era materia del sistema endocrino, porque tenía que ver esas hormonas que eran las hormonas de la corteza suprarrenal o adrenal. Ahí está la adrenalina, los corticoides, etc. El cortisol, la cortisol. Como había que ver esa función del corticoide natural, que es lógicamente generar este efecto desinflamatorio y adicionalmente generar inmunosupresión, se entendía automáticamente que para un trasplante usar un corticoide externo generaba inmunosupresión, porque ya lo había explicado antes. Y hay veces que hay unas donde se cuestiona, pucha, es que no tenían que haber sacado este contenido, porque le estoy enseñando al alumno a multiplicar sin saber sumar. Y ese es un problema. Eso, esa es mi crítica, esa es mi crítica al sistema, a la prueba en realidad, no al sistema. El Ministerio de Educación a veces pone ciertos contenidos en la mesa que no siguen una secuencialidad lógica, ¿ya? O la lógica, o no soy capaz, o no somos capaces de ver la misma lógica que ellos tienen. Entonces hay un error comunicacional. Son ellos los que no nos están comunicando bien el cómo pasar un contenido. Cosas que pasan, ¿eh? Cosas que pasan. Ya no critico más. No critico más. Es bien, hay que relajarse, no hay que estresarse, si no nos vamos a inmunosuprimir. Vamos a generar una inmunodeficiencia. Ya, Patricio, nos vemos. Subo al tiro todo. Creo que subí todo ayer, si no me equivoco. Pero hoy día, el día que cargo las guías. Y voy a cargar probablemente varios formularios ahí en el Classroom, ya tanto para la clase del jueves como para la clase del viernes. Porque las tengo ahí, pues hay que aprovecharlos. ¿Ya? Y son de los temas que hemos visto, porque no lo había hecho. ¿Ya? Entonces, como estuve modificando algunas, le estuve agregando algunas preguntas a otras y sacando otras que ya no servían porque estaban viejas. Voy a subir ahora las guías de ejercitación. ¿Ya? Nos vemos. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao.